semana, la empresaria Patricia Armendariz se vio envuelta en una polémica por un desafortunado episodio en redes sociales en el que, queriendo lamentar la pérdida de un colaborador, fue al parecer mal interpretada por la tuitosfera y llegó a ser trending topic gran parte del lunes con hashtags como base de la pirámide y Patricia Armendariz, con más de 27,800 interacciones. Para aclarar un poco el tema, le damos la bienvenida en este espacio, como ya se lo hemos dicho, en su casa a Patricia Armendariz. Patricia, ¿cómo estás? Bien, Hernán, muchas gracias. Gracias a ti, Patricia. A ver, toda esta historia comenzó con un tuit que publicaste que voy a leer muy brevemente. Decía, se acaba de ir mi asistente de toda la vida, Alfredo Cerratos, víctima de COVID. Lo voy a extrañar siempre, pero mi aprendizaje fue que la base de la pirámide tiene la autoestima por los suelos. Se sintió mal y no me pidió nada. Estemos pendientes de nuestra gente. Patricia, luego de escribir este mensaje, recibiste muchas críticas por utilizar el término pirámide, la base de la pirámide, perdón, y por decir que tenía una baja autoestima, y luego por una serie de tweets que siguieron. Yo quisiera preguntarte de entrada, ¿qué quisiste decir con eso de base de la pirámide? Que entiendo no tuvo la mejor interpretación porque es un término que se usa en el mundo de los negocios, pero que pues la tuitosfera no necesariamente está acostumbrado a escucharlo. Pues sí, efectivamente fue un término de negocios. Está inscrito en el mundo de la economía. La pirámide es una estructura y la base de la pirámide del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, se refiere en un estudio de 2015 para México que 75% de los mexicanos tenemos un ingreso inferior a los 12,000 pesos. Y a eso le llama la base de la pirámide. Y se ejecuta ese término básicamente para expresar la cantidad de negocios que se pueden hacer allí a raíz de un libro muy famoso y ya clásico salido del 2004 que se llama Haciendo negocios en la base de la pirámide, donde los autores, Prahalad y su coautor, explican que si los empresarios volteáramos a ver al mercado interno, no nada más haríamos muy buenos negocios, porque son muchísimos, son millones de mexicanos, por ejemplo, en el caso de México, sino que además estaríamos produciendo demanda e ingreso en el sentido de desarrollo. Eso es básicamente lo que quise, a eso me referí. Lamento muchísimo que se haya interpretado No, como no algo lo usabas de forma clasista el término. Para nada, absolutamente no. Yo supuse mal, que son de las enseñanzas que te deja todo ese tipo de errores que cometo, pues que supuse que todo el mundo entendía que era un término de negocios económico. Sí. Ahora, Patricia, hubo, digamos, aclarado ya ese punto de base de la pirámide, hubo otros tweets tuyos que generaron polémica, el que dijeras, por ejemplo, que él tenía baja autoestima, una serie de críticas que hubo, unas muy duras e injustas, creo, pero también algunas que yo leí que parecían tener un punto. En estos días, desde que sucedió esto, ¿has podido reflexionar sobre qué fue lo que pasó y si acaso las palabras que elegiste no fueron las más adecuadas o no estuvieron bien? Absolutamente, Hernán. Mira, yo creo que la única manera en que yo puedo aprender de un error es responsabilizándome totalmente de la reacción que yo provoqué. Porque si me pongo de víctima, de ahí no salgo y es una actitud pasiva que me impide evolucionar. Yo creo, sinceramente, que después de todo esto, de haber escuchado la reacción de la gente, me di cuenta que tanto error comete la persona que dispara hacia arriba como la persona que se ubica de un lugar de arriba. O sea, los términos ayudar a, los términos proteger, no me avisó, ellos, es, un, es una
es un punto que tenemos que aceptar, que yo cuando menos tengo que aceptar, que es un punto desde arriba. Yo soy responsable de mis palabras y, y ha provocado una reflexión muy profunda de mi parte para que el impacto que quiero generar Mm. en la economía del país sea de una manera incluyente y estructural Patricia, ¿crees quizás? y no desde mi posición Sí. privilegiada decir, ¿Crees que estabas, perdón, digamos, que cuando hablabas tal vez había algunos puntos ciegos donde tú misma no estabas reflexionando quizás lo suficiente sobre tu propia condición de privilegio? totalmente. Ujú. Interesante. Te digo, el gran aprendizaje que tuve es que como la gente que tiene menos una distribución del ingreso sesgada hacia abajo puede insultar hacia arriba, la gente que estamos hablando de una posición de privilegio, estamos definitivamente insultando al resto de la población y eso para mí fue la enseñanza más Sí, importante. Tengo que cambiar mi manera de pensar totalmente para poder ser más efectiva en lo que estoy haciendo. o sea, tú dirías que quizás no, a veces las personas en situación de privilegio no se dan cuenta de cómo piensan frente a las personas que están, digamos, en posiciones eh, de carencias, pues, de no tener esos privilegios. Es un lenguaje de privilegio. Ha habido varios comentarios de sociólogos que me lo han hecho notar. Es un Ajá. lenguaje de privilegio, protegerlos, asignarles características que no tienen de todos tienen baja autoestima y por lo tanto hay que subirles la autoestima, porque ese era el sentido de mi comentario. Y no es así. Creo que tenemos que manejar los empresarios, tanto los empresarios como el resto del país, un lenguaje más incluyente, principalmente en estos momentos de tanta división en México. Bueno, Patricia, pues yo la verdad celebro que hayas hecho esta reflexión. ¿Tú dirías que de alguna forma estás rectificando con estas palabras que acabamos de escuchar? Esta experiencia, para mí, para mí no hay coincidencias. Esta experiencia marca un hito en mi manera de comunicarme en mi oficina, en mi trabajo y hacia los demás. Marca un hito importante, me transformó internamente para entender que tengo que ser estructural, no hablar desde una posición de privilegio y eso es muy importante para mí. Pues qué interesante, de verdad. Yo sinceramente te felicito, Patricia. Me parece que no es fácil reflexionar sobre nuestros propios privilegios, porque a veces los damos pensamos que son naturales y no nos damos cuenta que en realidad son cosas con las que nacemos. Totalmente. Son cosas con las que nacemos y llegamos al mundo y a veces no hemos hecho algo por conseguirlas, simplemente nos fueron dadas y por eso las damos por sentados. Por eso es tan difícil reflexionar sobre ello. De verdad te felicito, Patricia, y te agradezco además que nos hayas dado esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, Hernán, por darme voz y darme la oportunidad de reflexionar al respecto de este gran aprendizaje que tú. Gracias, Patricia. Muchas gracias.